Cuando vi a mi esposo hojeando mi cuaderno de notas, el corazón me dio un vuelco, no por miedo a ser descubierta, sino porque allí, entre páginas arrugadas y líneas sin terminar, estaba todo. Todo lo que no había podido decir en voz alta. Esos fragmentos sueltos de canciones que no eran mías, palabras ajenas escritas con mi letra temblorosa, y una hoja al final, arrancada a medias, donde apenas se alcanzaba a leer un nombre. No el suyo. Me acerqué rápido intentando disimular la tensión en mis pasos, pero él ya estaba sumido en la lectura. Sus ojos no se movían rápido como cuando hojeaba el periódico. Estaban fijos, absorbiendo cada palabra. Sentí que el tiempo se detenía, que la habitación se hacía más estrecha, que el silencio entre nosotros se volvía insoportable. Quise decir algo, explicar cualquier cosa, incluso mentir. Pero me falló la voz. Lo peor no era que leyera esas líneas. Lo peor era que empezara a entenderlas. El cuaderno vibró entre sus manos al pasar la última página, y se quedó congelado ante una fotografía doblada que yo había olvidado dentro. Una imagen que no decía nada, pero lo decía todo. Su rostro perdió color. Lo vi luchar por contener algo y luego simplemente lo dejó caer sobre la mesa. No dijo una palabra. Yo tampoco. En ese momento supe que mi silencio ya no me protegía. 3 meses atrás, todo empezó con un sonido. Uno simple. Uno que atravesó las paredes y los años de costumbre. Una guitarra. Y ahora ya es demasiado tarde para retroceder. Pero déjenme contarles exactamente cómo sucedió todo. Antes de que les revele el secreto que he escondido con tanto esfuerzo durante tanto tiempo, escriban en los comentarios desde qué ciudad ven este vídeo y díganme, ¿alguna vez guardaron un secreto tan profundo que los consumía por dentro, hasta que ya fue imposible esconderlo? No sé en qué momento dejamos de hablarnos como antes. No es que peleáramos ni que él me tratara mal. De hecho, en muchos aspectos nuestro matrimonio era funcional. Teníamos una casa limpia, comida caliente cada noche y una rutina que, aunque monótona, no era infeliz. Pero ahí estaba el problema, no era nada. Ni feliz ni infeliz. Solo era. Por las mañanas él tomaba su café sin azúcar y hojeaba el diario. Yo preparaba tostadas, lavaba los platos y salía al mercado. No hablábamos más de lo necesario. ¿Vas a salir? ¿Compraste leche? ¿Dónde dejaste las llaves? Palabras útiles, huecas, que flotaban en el aire y morían sin eco. Una tarde, mientras lavaba los platos, lo escuché por primera vez. Al principio creí que era la radio de algún vecino. Pero no. Era una guitarra, tocada con torpeza pero con intención. A través de la ventana de la cocina, vi a alguien sentado en el pequeño patio compartido entre los dos edificios. Un hombre joven, quizás 30 y tantos, con el cabello revuelto y una camiseta vieja. Rasgueaba acordes, detenía la melodía, volvía a empezar. No era experto, pero había algo en su manera de tocar que me inquietó. Como si no le importara si alguien escuchaba. O tal vez como si esperara que alguien lo hiciera. Esa noche el sonido me siguió hasta la cama. Mi esposo ya dormía, como siempre, dándome la espalda. Yo me quedé despierta, observando las grietas del techo, escuchando una melodía que ya no sonaba, pero que seguía dentro de mí. Al día siguiente volví a escucharlo. Y al otro. Y empecé a organizar mis tareas para coincidir con su presencia. Barría el balcón, regaba las plantas, cualquier excusa era válida. Me di cuenta de que esperaba esos momentos, que mis días comenzaban a girar en torno a un sonido que no era parte de mi vida, pero que se sentía como si lo fuera. Una tarde, mientras sacaba la basura, él levantó la mirada. Me sonrió como si ya supiera quién era yo. Le devolví la sonrisa con torpeza, y bajé los ojos. Me sentí como una adolescente ridícula. Pero esa noche me miré al espejo con otros ojos. Me puse crema en el cuello, me pinté los labios sin saber para quién. A la semana siguiente coincidimos en el patio. Me ofreció té. Me reí, nerviosa, pero acepté. Nos sentamos en unas sillas viejas, bajo una sombrilla descolorida.
Me habló de música, de acordes que no lograba dominar, de canciones sin letra. Yo hablé poco. No sabía qué decir. Pero él no parecía esperar nada más que mi presencia. Y eso curiosamente me hizo quedarme. Mi esposo nunca preguntó dónde había estado. No pareció notar el aroma nuevo de mi perfume, ni el cambio en mi manera de caminar. Tal vez lo notó, pero eligió no decir nada. O tal vez, y esta idea me dolió más que cualquier otra, ya no le importaba. Una noche me senté en el borde de la cama y traté de recordar la última vez que me había sentido deseada. No podía. Recordaba cenas, compromisos, visitas a familiares, pero no miradas, no caricias espontáneas, no ese impulso eléctrico que una vez creí conocer. El músico ni siquiera sabía su nombre aún, seguía apareciendo con su guitarra. A veces tocaba, otras simplemente se quedaba mirando el cielo. Yo también. Nunca me preguntó por mi vida. Y yo tampoco le conté. Pero poco a poco comencé a llenar un cuaderno con palabras que no me atrevía a decirle. Letras que imaginaba para sus canciones. Pensamientos que no compartía con nadie más. Una noche, mientras escribía en la cocina, mi esposo pasó por detrás y me preguntó en tono neutro, ¿escribes algo nuevo? Le dije que no. Que solo garabateaba. Él asintió y siguió su camino. No insistió. Pero al salir de la habitación, se detuvo un segundo como si fuera a decir algo más. No lo hizo. Ese cuaderno, el que luego encontraría, empezó en ese momento. Y fue ahí, en esas primeras páginas, donde todo comenzó a desmoronarse. Aunque entonces yo aún no lo sabía. O tal vez sí. Solo que no quería aceptarlo. Porque había algo dentro de mí que despertaba, algo que llevaba años dormido, y que ya no quería volver a callar. El día que lo encontré en el patio por segunda vez, el cielo estaba gris, amenazando con una lluvia que nunca llegaba. Él estaba sentado en la misma silla oxidada, con la guitarra apoyada en la rodilla, tocando algo suave, incompleto, como si no buscara una melodía perfecta sino simplemente dejar escapar lo que llevaba dentro. Yo llevaba una bolsa con pan y frutas, pero me detuve cuando nuestras miradas se cruzaron. Me saludó con un gesto leve de la cabeza, y por alguna razón, eso me pareció más íntimo que cualquier palabra. Me acerqué sin saber por qué. Tal vez porque el silencio en casa se me hacía más pesado cada día. Tal vez porque su música me ofrecía algo que no entendía aún, pero que me atraía con fuerza. Me ofreció sentarme. No dije que sí, tampoco que no. Solo me senté. Él siguió tocando y yo simplemente escuché. No hablamos durante varios minutos. En algún momento dejó la guitarra a un lado y se sirvió té de un termo metálico. Me ofreció una taza. Acepté aunque ni siquiera sentía sed. Solo quería prolongar ese momento. Me preguntó si me gustaba la música. Le dije que sí, que de joven solía bailar, aunque ya casi no lo hacía. Se rió no de mí, sino con una amabilidad que me hizo sentir cómoda. Dijo que bailar era como respirar, si dejabas de hacerlo, algo dentro de ti se apagaba. No supe qué responder. Él no esperó respuesta. Hablamos poco, pero cada frase suya me dejaba pensando. Me preguntó si vivía sola. Le respondí que no, que tenía esposo. Lo dijo con un simple «ah» sin sorpresa ni juicio. Luego me preguntó si era feliz. Me congelé. No porque la pregunta fuera grosera, sino porque nadie me la hacía desde hacía mucho tiempo. Respondí que tenía una vida tranquila. Él asintió. No insistió. Fue entonces cuando entendí que no necesitaba decirle más. De alguna forma, ya lo sabía. Volví a casa con el corazón acelerado. Mi esposo estaba en la cocina, revisando una lista de compras. No preguntó dónde había estado. Solo dijo, faltan huevos. Asentí. Fui por ellos más tarde, pero mi mente seguía en el patio, en las palabras que no dijimos, en el silencio compartido que me pareció más significativo que toda una conversación. Esa noche, mientras él leía el periódico y yo fingía mirar televisión,
me di cuenta de que había empezado a esperar esos encuentros. Los días siguientes se volvieron una especie de ritual. Yo salía a caminar y él estaba allí, como si el mundo se hubiera reducido a ese pequeño patio entre edificios. A veces hablábamos de música, de lugares, de recuerdos. Nunca de nosotros, nunca de lo que pasaba fuera de ese espacio. Yo lo escuchaba atenta y me sorprendía riendo. No una risa fuerte desbordada, sino una sonrisa sincera, tranquila, que me nacía sin esfuerzo. Una que ya no recordaba tener. Mi ropa cambió sin que me diera cuenta. Empecé a fijarme más en cómo me vestía, en los detalles que antes pasaban desapercibidos. Unos pendientes que no usaba desde hacía años, una bufanda de colores que había guardado en el fondo del armario. No lo hacía para él, o al menos eso me repetía. Lo hacía para sentirme distinta. Para reconocerme en el espejo. Una tarde, mientras él tocaba una melodía que reconocí vagamente, se detuvo y me preguntó si alguna vez había querido aprender a tocar un instrumento. Respondí que sí, de joven, pero que luego la vida se había impuesto. Me miró fijamente. Dijo que nunca era tarde para comenzar de nuevo. Sus palabras quedaron flotando entre nosotros pesadas, llenas de significados que ninguno de los dos se atrevía a explorar. Esa noche no dormí bien. Me levanté varias veces, caminé por la casa, bebí agua. Mi esposo dormía profundamente, su respiración era constante, ajena. Me asomé a la ventana. El patio estaba vacío, pero en mi mente aún resonaban los acordes de su guitarra. Al día siguiente bajé sin pensarlo. No llevé libro ni bolso, ni siquiera pretextos. Solo fui. Él ya estaba allí. Me sonrió, esta vez con más calidez. Nos sentamos. No hablamos mucho. En un momento sin previo aviso, se inclinó hacia mí. Su rostro tan cerca que pude sentir su aliento tibio, su mirada tranquila, sin prisas. Y entonces simplemente nos besamos. No hubo ruido alrededor, ni dramatismo. Fue un gesto suave, contenido, como si ambos hubiéramos estado esperando ese momento sin saberlo. Cuando nos separamos no dijimos nada. No hizo falta. Me quedé unos minutos más y luego regresé a casa. Entré en silencio sin mirar a mi esposo, que estaba en su escritorio concentrado en una factura. Pasé de largo, me encerré en el baño y me miré al espejo. Mi reflejo no había cambiado, pero yo sabía que algo dentro de mí ya no era igual. No sentí culpa. Tampoco alegría. Sentí vértigo. El tipo de vértigo que se siente al asomarse a un precipicio, cuando sabes que aún puedes dar un paso atrás, pero también sabes que ya no quieres. Porque hay algo allá abajo que, aunque desconocido, brilla con una luz que no puedes ignorar. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, pensé en lo que acababa de hacer. Y en lo que aún no había hecho. Porque lo peor no era el beso. Lo peor era todo lo que vendría después. Después del beso, los días cambiaron sin que yo pudiera evitarlo. El mundo no se detuvo, por supuesto. La rutina siguió su curso, el mercado, los almuerzos, los platos, la ropa. Pero algo dentro de mí había perdido su centro, como si una grieta silenciosa se hubiera abierto y ya no pudiera cerrarse. A cada paso sentía que caminaba sobre terreno inestable. No era miedo, era algo más fino y más difícil de nombrar, una mezcla de ansiedad y expectación, como si esperara que algo, no sabía qué, sucediera en cualquier momento. Durante las mañanas me movía por la casa como una sombra, tratando de parecer normal. Mi esposo seguía con sus horarios meticulosos, sus silencios suaves, sus gestos de siempre. Me preguntaba si lo notaba. Si sentía mi ausencia, aunque estuviera físicamente allí. A veces lo observaba en la cocina, con el ceño ligeramente fruncido, como si intentara recordar algo que se le escapaba. Otras veces parecía más ausente que nunca, perdido en sus cuentas, en sus números, en su mundo. Me pregunté si sospechaba algo. Si alguna intuición lo atravesaba. Pero no decía nada. Y ese silencio me dolía más que cualquier reproche. Una tarde de lluvia, me senté frente a la ventana. El patio estaba vacío, mojado,
las sillas oxidadas brillaban con las gotas. La guitarra no sonaba. Él no estaba. Sentí una punzada en el pecho, una mezcla de necesidad y desconcierto. Me había acostumbrado tan rápido a su presencia que su ausencia repentina me resultó insoportable. Esa noche, sin pensarlo mucho, fui hasta el armario del pasillo y saqué una bufanda vieja. Estaba empolvada. La sacudí, la doblé con cuidado y la puse sobre la mesa. Necesitaba sentir que tenía algún tipo de control, aunque fuera mínimo. Algo que pudiera ordenar, mientras todo lo demás parecía escapar. Al día siguiente bajé temprano. Fingí salir a tirar la basura, pero lo que buscaba era otra cosa. Él estaba allí. Sentado como siempre con la guitarra en las piernas. Al verme sonrió, pero esta vez no se levantó ni me ofreció nada. Yo tampoco dije nada. Me senté a su lado y permanecimos en silencio largo rato. No hacía falta hablar. El aire entre nosotros estaba cargado, no de tensión, sino de algo más denso. Una espera. Una pausa antes del siguiente movimiento. Tocó una melodía breve, melancólica. Cuando terminó, no me miró. Solo dijo, hoy te ves distinta. Y eso bastó. No me explicó por qué. Yo tampoco pregunté. Volví a casa con un nudo en el estómago. Mi esposo estaba en la sala, hojeando una revista. Levantó la vista apenas al verme. «Saliste temprano», murmuró. Asentí. Me dirigí al dormitorio sin más. Sentía que mi cuerpo era de vidrio, que en cualquier momento alguien iba a ver a través de mí. Me encerré en el baño y me miré al espejo. No era culpa lo que me retorcía, era otra cosa. Era la sensación de estar haciendo algo que no encajaba con la imagen que yo había construido durante décadas. Como si hubiera entrado en una película que no me pertenecía, pero que por alguna razón me reconocía mejor que mi propia vida. Pasaron los días. Nos encontrábamos con más frecuencia. No siempre hablábamos. A veces él tocaba, otras simplemente fumaba en silencio. Yo me sentaba a su lado y pensaba en nada y en todo al mismo tiempo. En cómo era posible que una mujer como yo, con años de matrimonio, de estabilidad, de una vida organizada al milímetro, estuviera allí. Esperando. Queriendo. Desarmándose en silencio. Una tarde él no apareció. Me quedé sola en el patio, las manos frías, el cuerpo tenso. Me sentí ridícula. Como una adolescente esperando una cita que no llega. Me odié un poco por eso. Me pregunté qué estaba haciendo. ¿Qué quería realmente? ¿Qué parte de mí había decidido ignorar todo lo construido por una sensación? Pero incluso mientras me hacía esas preguntas, sabía que no dejaría de buscarlo. Cuando regresé a casa, mi esposo estaba cocinando. Un gesto raro en él. Me ofreció una taza de té. Acepté sorprendida. Nos sentamos en la cocina, uno frente al otro. Me habló de un nuevo proyecto, algo del trabajo. Yo asentí sin escuchar realmente. En su voz había una calma que me resultaba ajena. Pensé en decírselo. Pensé en contarle todo. Pero las palabras murieron en mi garganta. Él se levantó, puso su taza en el fregadero y dijo, «Te ves distraída últimamente». No era una acusación. Ni siquiera sonó como un reclamo. Era una simple observación. Y eso lo hizo aún más doloroso. Esa noche escribí en mi cuaderno. Palabras sueltas, frases sin orden. No lo entiendo, me falta el aire, quiero desaparecer. Garabateé hasta que el lápiz se quebró. Me sentí vacía. Inútil. Rota. Pero también viva. Por primera vez en años, sentía que algo me atravesaba. No sabía si eso era bueno o malo. Solo sabía que no podía volver atrás. Volver al punto donde nada dolía también significaba volver a un lugar donde nada se sentía. Y yo ya había probado el sabor de lo contrario. Aunque me estuviera destrozando.
Aunque me llevara a un lugar sin retorno. Porque hay dolores que al menos te recuerdan que estás despierta. Y yo, después de tanto tiempo, al fin había despertado. El cambio no fue inmediato. O quizás sí lo fue, pero tan silencioso que tardé en notarlo. Como una grieta en una pared antigua que comienza con un susurro apenas visible y un día, sin previo aviso, ya se extiende de arriba a abajo. Algo en mí se desmoronaba, aunque por fuera todo continuara igual. Me levantaba a la misma hora, preparaba el desayuno, lavaba los platos, saludaba al portero. Pero sentía que lo hacía desde otro lugar. Como si mi cuerpo se moviera por costumbre mientras mi mente ya habitaba otro espacio que no era del todo mío, pero que me atraía con fuerza. Una vecina me abordó una mañana al bajar al patio. Me detuvo con una mano en el brazo y una expresión neutra. Se escucha todo, ¿sabes?, dijo sin más. Yo intenté sonreír, fingir que no entendía, pero su mirada sostenida me dejó sin escapatoria. Asentí en silencio. No pregunté a qué se refería. No era necesario. Su tono no era agresivo ni acusatorio. Más bien era el de alguien que ya había visto muchas cosas y que simplemente quería dejar constancia de su observación. Me marché sin decir una palabra, pero el comentario me acompañó el resto del día como una piedra en el zapato. Comencé a sentir que los muros me observaban. Que los pasos en la escalera tenían otro ritmo. Que los saludos de los vecinos eran más breves, más secos. Probablemente era mi imaginación, alimentada por la culpa y el miedo. Pero el efecto era real. Me volví más torpe, más nerviosa. Perdía cosas, olvidaba fechas. Mi esposo empezó a notar mi distracción. ¿Te pasa algo?, me preguntó una noche mientras yo revolvía la sopa con movimientos erráticos. Respondí que no, que solo estaba cansada. Él me miró con algo parecido a la duda, pero no insistió. La tensión crecía en casa, aunque ninguno de los dos la mencionara. Era como un humo invisible que lo impregnaba todo, espesando el aire. Los silencios se hacían más densos, las miradas más fugaces. Ya no compartíamos ni siquiera las noticias del día. La televisión seguía encendida, pero nadie la escuchaba. Yo pensaba constantemente en el patio, en él, en los momentos robados a una vida que ya no me pertenecía del todo. Volver a verlo fue como respirar después de estar mucho tiempo bajo el agua. Habían pasado algunos días sin señales suyas, y empezaba a creer que tal vez había decidido alejarse. Pero una tarde al bajar por el cubo de la escalera, lo encontré de espaldas, afinando la guitarra. Me detuve unos segundos antes de acercarme. No quería interrumpirlo. No quería parecer ansiosa. Pero él giró la cabeza y me saludó con una sonrisa. Esa sonrisa sencilla que, sin saber cómo, me desarmaba por completo. Nos sentamos como siempre, sin urgencia. Él tocó algunos acordes, sin terminar ninguna melodía. Me preguntó si me pasaba algo. Le dije que todo estaba bien, aunque mis ojos dijeran lo contrario. Hablamos de trivialidades, del clima, del árbol que habían podado demasiado, del café de la esquina que ahora abría más tarde. Pero cada palabra estaba cargada de ese algo que no se dice, de esa tensión que crece en los espacios intermedios. Volví a casa con un peso extraño en el pecho. No era culpa. Era otra cosa. Tal vez una tristeza anticipada, una intuición de que todo se acercaba a un punto de quiebre. Abrí la puerta con lentitud. Mi esposo estaba de pie en el salón, con una bolsa de supermercado en la mano. Me miró unos segundos más de lo normal, pero no dijo nada. Me ofreció una manzana. La tomé y me fui a la cocina. Mordí sin hambre solo para sentir algo. Esa noche no pude dormir. Me levanté varias veces, caminé por el pasillo, abrí y cerré puertas sin razón. En un momento al pasar por el cuarto de estar, vi que él no dormía. Estaba sentado en la oscuridad, mirando hacia la ventana. No me dijo nada. Yo tampoco. Quise acercarme, sentarme a su lado, preguntarle qué pensaba. Pero no lo hice. Me quedé inmóvil unos segundos, luego volví a la habitación y me metí en la cama.
A la mañana siguiente preparé el desayuno como siempre. Él entró a la cocina, me besó la mejilla con un gesto automático y se sirvió café. Mientras bebía, comentó que pensaba reorganizar los muebles del salón. Dijo que le hacía falta un cambio. Yo asentí, aunque no tenía fuerzas para participar. Cuando regresé del mercado, el sofá ya estaba en otra posición, las plantas en lugares distintos. Todo parecía igual y distinto a la vez. Como si el espacio se resistiera a seguir siendo el mismo. Como si incluso la casa notara que algo estaba fuera de lugar. A lo largo del día, noté pequeños gestos, él mirándome cuando creía que no lo veía, pausas en sus frases, una mano que se detenía sobre la mesa sin propósito claro. Había algo en su forma de moverse que me hacía pensar que sabía más de lo que decía. Pero seguía sin confrontarme. Y esa ausencia de preguntas era lo que más me perturbaba. En la noche, mientras lavaba los platos, lo escuché entrar en la cocina. Me preguntó si había escuchado al vecino tocar últimamente. Me tomó por sorpresa. Respondí que no mucho, que últimamente no bajaba. Él solo dijo, es buena música. Y salió de la habitación. Me quedé allí con las manos mojadas y el corazón latiendo con fuerza. No sabía si lo había dicho por cortesía, por sarcasmo o por algo más profundo. Lo único que supe con certeza fue que ese comentario, simple y sin carga aparente, me dejó temblando. Porque implicaba una verdad que ninguno de los dos estaba dispuesto a decir. Y porque por primera vez sentí que mi mundo empezaba a crujir, no por lo que había hecho, sino por todo lo que no había sido capaz de decir. No planeé volver a verlo ese día. Había decidido quedarme en casa, poner orden en los cajones, preparar una receta nueva, distraerme con cualquier cosa que no tuviera su rostro ni su música. Pero como tantas veces antes, mis decisiones resultaron ser promesas débiles, incapaces de sostenerse frente a la realidad de lo que sentía. La lluvia comenzó a media tarde, fina y constante como un telón suave que lo cubría todo. El sonido me envolvía, y con él regresaron los pensamientos, las imágenes, las emociones que aún no sabía nombrar. Miré por la ventana. El patio estaba vacío, las gotas formaban pequeños charcos en las grietas del cemento. Dudé unos segundos, pero tomé el abrigo y salí. No sabía si lo encontraría, no sabía si quería encontrarlo. Solo supe que no podía quedarme sentada en la cocina, fingiendo que mi mundo no se tambaleaba. Lo vi antes de que él me viera. Estaba en la entrada del café viejo que quedaba en la esquina, ese que había pasado desapercibido durante años, con sus toldos desteñidos y sus luces cálidas detrás del vidrio empañado. No llevaba guitarra, solo un cuaderno bajo el brazo. Vestía una chaqueta de mezclilla mojada por la lluvia y un gorro que no lograba esconder del todo su cabello desordenado. Me acerqué en silencio sin saber qué iba a decir. Él me vio y su expresión cambió apenas, como si mi presencia no lo sorprendiera del todo. No dijo nada. Solo abrió la puerta del café y me hizo un gesto con la cabeza. Entramos. El lugar estaba casi vacío. Un par de mesas ocupadas por gente mayor, una camarera aburrida detrás del mostrador. Nos sentamos en una esquina, junto a la ventana empañada, y pedimos café. El silencio entre nosotros era cómodo pero cargado. Sentí que él esperaba que hablara, pero no lo hice. No aún. Observé sus manos. Largas, delgadas, nerviosas. Parecían pertenecer a alguien que siempre está creando, aunque no sepa exactamente qué. Me preguntó si me gustaba el lugar. Asentí. Dije que no venía aquí desde hacía muchos años. Que solía pasar por delante sin detenerme. Él respondió que algunos lugares solo se revelan cuando uno está listo para verlos. Esa frase se me quedó clavada. No tanto por su significado literal, sino porque me sentí parte de ella. Le hablé de mi juventud, de los años en que bailaba, en que soñaba con viajar, con aprender cosas nuevas. Le confesé que nunca había salido de la ciudad. Que toda mi vida había transcurrido en un radio de pocas cuadras. Él me escuchó sin interrumpir, con atención. Como si mis palabras, simples y comunes, fueran importantes. Me sentí vista.
Y no de la forma superficial que suele usarse esa palabra, sino profundamente observada, comprendida, acogida. Después de un rato, él abrió su cuaderno. Me mostró algunos garabatos, letras de canciones sin terminar, ideas sueltas. Me señaló una frase: lo que callas también suena. Dijo que pensaba convertirla en canción. Le sonreí. Me pareció hermoso. Verdadero. Yo estaba llena de cosas calladas, de notas no escritas. Cuando salimos, la lluvia se había intensificado. El cielo era una manta gris. No había viento, solo ese caer constante de gotas que parecía envolvernos. No teníamos paraguas. Nos detuvimos frente a la puerta. Yo me quedé quieta sin saber si debía despedirme, si debía agradecerle por el café, por la conversación, por la pausa en medio del caos que era mi mente. Él me miró. No dijo nada. Solo me miró. Y en ese instante todo se volvió inevitable. Nos besamos. Fue un gesto breve, silencioso, contenido. Ningún otro cuerpo, ninguna otra voz, solo nosotros bajo la lluvia, rodeados por la indiferencia de la ciudad. Nadie se detuvo a mirar. Nadie pareció notar que allí, en esa acera mojada, algo se quebraba y algo nacía al mismo tiempo. No dijimos adiós. Caminamos en direcciones opuestas sin necesidad de explicaciones. Volví a casa con el rostro húmedo, sin distinguir qué parte era lluvia y qué parte era otra cosa. Mi esposo estaba en el salón, viendo televisión. Me saludó con un gesto de cabeza, y volvió a mirar la pantalla. No notó nada. O fingió no notar. Yo fui al baño, me cambié la ropa, me miré en el espejo. Había algo nuevo en mi rostro. No sé si era culpa, euforia o simple vértigo. Sentí que la mujer que me miraba ya no era del todo yo, pero tampoco era una extraña. Era alguien que había tomado una decisión sin planearlo. Durante la cena, casi no hablamos. Él comentó algo sobre un artículo que había leído. Yo asentí fingiendo interés. Comí poco. La comida me sabía a cartón. Me concentré en los cubiertos, en el sonido del tenedor contra el plato, en no dejar que mis manos temblaran. Esa noche me acosté temprano. Fingí dormir cuando él llegó al dormitorio. Escuché sus pasos, su respiración lenta. Me dio la espalda, como cada noche. Pero esta vez sentí que esa distancia tenía otro peso. Como si ya no fuera solo rutina, sino algo más definitivo. Cerré los ojos y volví a ver la calle mojada, el reflejo de las luces en el pavimento, el cuaderno con frases sueltas, sus manos, su voz. Volví a sentir su aliento, su cercanía. Y me pregunté cuánto tiempo más podría sostener esta doble vida. Cuánto más podría guardar este secreto sin que todo a mi alrededor comenzara a desmoronarse. Porque algo en mí sabía, aunque me negara a admitirlo, que ese beso no era un final. Era solo el comienzo. Los días que siguieron fueron confusos. No porque ocurrieran cosas extraordinarias, sino precisamente porque todo parecía continuar como siempre, mientras en mí algo había cambiado de forma irreversible. Cada rutina que antes era automática, preparar el café, hacer la cama, ordenar las compras, ahora se sentía como un disfraz mal ajustado. Mi cuerpo se movía dentro de esa rutina, pero mi mente estaba en otra parte. En otro espacio. En otra versión de mi vida que aún no sabía si era real o imaginada. Intenté mantenerme ocupada. Reordené los armarios, cambié de lugar los libros del estante, incluso empecé a tejer una bufanda que no necesitaba. Pero todo eso eran solo maniobras torpes para evitar mirar de frente lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Porque no era solo el beso. Era la puerta que ese beso había abierto. Y una vez abierta, ya no se podía cerrar sin consecuencias. Una tarde, mientras barría la entrada, lo vi desde la ventana. No estaba tocando, ni siquiera sentado. Simplemente caminaba por el patio como si buscara algo, o como si intentara no pensar demasiado. Me escondí tras la cortina sin saber por qué. No era miedo, tampoco vergüenza. Era más bien una sensación de vulnerabilidad que no podía controlar.
Como si ahora todo estuviera expuesto. Como si alguien pudiera verme por dentro con solo mirarme a los ojos. Más tarde salí a hacer unas compras. Caminé sin rumbo durante casi una hora antes de entrar a la tienda de siempre. Mientras comparaba precios en el pasillo de los productos de limpieza, vi a una mujer conocida, vecina de otro edificio. Me saludó con amabilidad, pero noté un matiz distinto en su mirada. Un leve gesto, casi imperceptible, que me hizo pensar que sabía algo. O tal vez lo intuía. La paranoia no era nueva, pero ahora tenía una intensidad que me hacía cuestionar cada gesto, cada palabra, cada mirada. Al llegar a casa, encontré a mi esposo revisando unos papeles en la sala. Tenía el ceño fruncido y una expresión seria. Me preguntó si había ido a la tienda del centro. Le respondí que no, que había ido a la más cercana. Él asintió sin decir más. Pero noté algo en su tono, en la forma en que no me miró directamente. Como si su mente estuviera ocupada en algo más. Como si intentara confirmar una sospecha sin exponerla. Esa noche, mientras cenábamos, mencionó de forma casual que una conocida suya le había dicho haberme visto por el barrio, acompañada. Lo dijo sin acusación, sin levantar la voz, como si relatara una anécdota sin importancia. Me atraganté con un trozo de pan. Bebí agua con rapidez y respondí que seguramente se confundía. Que habría visto a otra persona. Él no replicó. Solo continuó comiendo en silencio. El silencio, sin embargo, era diferente. No era el de siempre. Era un silencio que respiraba, que crecía, que llenaba el aire con su peso. Un silencio que parecía decir, sé más de lo que digo. Esa noche no dormí. Me quedé despierta en la oscuridad, escuchando su respiración. Intenté recordar cuándo fue la última vez que habíamos hablado de verdad. No sobre las cuentas, o las compras, o los horarios. Sino realmente hablar. Sentí un vacío profundo, como si el matrimonio que aún habitábamos ya no existiera más que como una estructura sin alma. Al día siguiente él salió temprano. Dijo que iría a visitar a su hermana, que volvería por la noche. Aproveché su ausencia para bajar al patio. Lo necesitaba. Necesitaba ver al músico, escucharlo, estar cerca de algo que me recordara por qué había comenzado todo esto. Pero no lo encontré. El patio estaba vacío. Las sillas seguían allí, mojadas por la llovizna de la mañana. Me senté en una de ellas y esperé. No vino. Regresé a casa con una sensación de abandono que no supe explicar. Como si la única cosa que me mantenía en pie también me hubiera dado la espalda. Subí las escaleras lentamente arrastrando los pies. Al llegar encontré una hoja de papel en el felpudo. La recogí. No tenía sobre. Solo una nota escrita a mano con una caligrafía que reconocí al instante, te espero donde siempre, esta vez sin guitarra. No había firma. No hacía falta. Guardé la nota en el bolsillo, la toqué varias veces durante la tarde, como quien comprueba que un sueño no se ha desvanecido. Esperé a que oscureciera y bajé. Él ya estaba allí. Me miró con una mezcla de ternura y cansancio. No hablamos de lo que había pasado, ni de lo que podía pasar. Solo nos sentamos como antes. Habló de sus planes, de una posible mudanza, de un trabajo que le habían ofrecido en otra ciudad. Me lo dijo como quien lanza una piedra a un lago y espera ver cuán profundo es el agua. No supe qué responder. Solo asentí como si eso bastara. Me habló de libertad, de cambio, de seguir el impulso de moverse antes de volverse parte del mobiliario de una vida que ya no tiene espacio para uno. Lo escuché en silencio. Me pregunté si hablaba también de mí. Si su partida era una forma de cerrarlo todo antes de que se complicara aún más. Volví a casa sin respuestas. Encontré a mi esposo ya de regreso. Estaba en la cocina preparando té. Me ofreció una taza. Acepté. Nos sentamos frente a frente como dos desconocidos que comparten un tren. Me miró. Dijo sin rodeos, sé que algo pasa. No voy a preguntar.
Pero necesito que sepas que me doy cuenta. No supe qué decir. Solo bajé la mirada. No era una confesión. Era una sentencia. Esa noche, mientras me recostaba en la cama, supe que todo se estaba deshaciendo. Lentamente. Sin escándalo. Sin gritos. Como una pieza que se suelta de una estructura y que, tarde o temprano, la hará colapsar. Y yo estaba en el centro. Incapaz de detenerlo. Incapaz, también, de desear otra cosa. Ese día desperté con la certeza de que algo iba a suceder. No era intuición ni presagio, era simplemente una conciencia aguda de que ya no podía seguir caminando por los bordes de mi propia vida. El silencio entre mi esposo y yo se había convertido en una presencia constante, una tercera persona en la casa que lo escuchaba todo, que nos vigilaba desde cada esquina sin decir una palabra. Los objetos comunes, la cafetera, el perchero, los zapatos alineados junto a la puerta, se habían vuelto testigos incómodos de una verdad que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Durante el desayuno elogió el periódico como siempre, pero sus ojos no se movían. Fingía leer. Yo fingía no notar. No dijimos nada. Ni una pregunta sobre el día, ni una frase sobre el clima. Solo cucharas, pan, y un murmullo de radio de fondo. Cuando me levanté para recoger los platos, él levantó la vista un momento. No habló. Me observó como si estuviera tratando de memorizarme. Luego volvió al papel sin terminar de leer. Salí de casa poco antes del mediodía. Caminé sin prisa, con pasos contenidos, como si cada uno pesara más que el anterior. El aire estaba tibio y el cielo nublado anunciaba una posible tormenta. No llevé paraguas. Tampoco bolso. Solo las llaves en el bolsillo y una certeza tibia en el pecho. Caminé las 2 cuadras que separaban mi casa de su edificio como si atravesara una frontera. Una delgada línea entre lo que era y lo que estaba por dejar de ser. Tocó abrirme sin decir nada. El pasillo olía a madera vieja, a algo familiar. Entré. La puerta se cerró detrás de mí con un clic suave, casi imperceptible. Nos miramos unos segundos sin hablar. Había algo distinto en sus ojos. Tal vez una pregunta, tal vez una respuesta. No lo sé. Él me hizo un gesto leve con la mano, como invitándome a entrar del todo. Caminé hasta el salón. No había música. La guitarra estaba apoyada en una esquina. No había cuadernos abiertos. Solo una lámpara encendida en un rincón y 2 tazas vacías sobre la mesa. Nos sentamos uno frente al otro. Por un momento no hubo palabras. Y sin embargo todo estaba dicho. Mis manos sobre mis rodillas apretadas. Las suyas colgando abiertas, descansando sin fuerza. La ventana dejaba pasar una luz suave, tamizada por las cortinas. El mundo afuera seguía girando. Adentro, el tiempo se detenía. Pasamos la noche juntos. Al despertar, por un momento no recordé dónde estaba. Me tomó unos segundos reconocer el lugar, el silencio distinto, la ausencia de rutinas conocidas. Él aún dormía, su respiración pausada, su rostro relajado como nunca lo había visto antes. Me quedé sentada junto a la ventana un buen rato, mirando cómo la luz cambiaba lentamente de tono. El reloj marcaba las 8:10 cuando decidí irme. Me vestí con movimientos lentos. No por indecisión, sino por respeto al momento. Cada prenda, cada paso, tenía un peso distinto. Antes de salir, lo observé una vez más. Dormía aún. No lo desperté. No porque no quisiera verlo, sino porque algo dentro de mí sabía que, al menos por ahora, no había más que decir. La calle estaba húmeda, como si hubiera llovido en la madrugada. El viento era fresco y el mundo parecía renovado como después de una tormenta. Caminé de regreso a casa con la extraña sensación de estar en 2 lugares a la vez, en el presente que vivía y en el pasado que se empezaba a desvanecer. No sabía qué iba a encontrar al abrir la puerta. No sabía si quería saberlo. La entrada estaba vacía, en silencio. Dejé las llaves sobre la mesa y colgué el abrigo.
Al girar hacia el pasillo, lo vi. Un maletín apoyado junto a la puerta del dormitorio. Cerrado con el asa hacia arriba. Me quedé inmóvil. Sentí como la sangre se me acumulaba en el pecho, como si el corazón intentara escapar del cuerpo. Entré con paso contenido. Mi esposo estaba sentado en el borde de la cama, ya vestido con la mirada baja. No me miró. No habló. Solo se levantó, tomó el maletín y pasó a mi lado sin detenerse. Al llegar a la puerta se detuvo un instante. Como si fuera a decir algo. Como si buscara una palabra precisa, una frase que resumiera todo. Pero no dijo nada. Abrió la puerta, cruzó el umbral y la cerró detrás de sí. Sin ruido. Sin despedida. Me quedé de pie, mirando el hueco que había dejado. El silencio era tan intenso que casi podía oír mi propia respiración. No lloré. No me moví. No pensé. Solo permanecí allí, suspendida entre lo que ya no era y lo que aún no empezaba. Más tarde me senté en la cocina. Preparé café por costumbre, pero no lo bebí. Dejé la taza sobre la mesa y me quedé mirando por la ventana. El patio estaba vacío. Las sillas, mojadas por la noche, reflejaban la luz como espejos torcidos. El mundo seguía. Yo también. Pero ya nada era igual. Me pregunté si él sabía. No el músico. Mi esposo. Si sabía desde cuándo. Si alguna vez lo había intuido. O si simplemente se rindió a la evidencia sin pelear. Me dolió no haber tenido una escena. Una discusión. Una frase que cerrar. Pero en el fondo entendí. Nuestra historia no había sido hecha de palabras. Había sido hecha de silencios. Y así debía terminar. Esa noche dormí sola. Por primera vez en mucho tiempo sentí que la cama era demasiado grande. El lado derecho seguía teniendo su forma. No lo toqué. No quise borrarla aún. Porque en ese espacio, aunque vacío, aún habitaba algo de lo que fui. Y tal vez, de lo que aún soy. La mañana siguiente fue distinta. No por el clima ni por el sonido de los pájaros que solían posarse en la baranda del balcón, sino por la forma en que el silencio se instaló en la casa. Ya no era el silencio compartido que llenaba cada rincón durante los últimos meses, sino uno nuevo, más seco, más total. La ausencia de sus pasos, de su taza colocada junto a la mía, del murmullo de su voz al hablar consigo mismo mientras revisaba los papeles, convertía cada habitación en una evidencia. Ya no estaba. No físicamente. No emocionalmente. No en ningún sentido. Caminé por la casa como si la recorriera por primera vez. Cada objeto parecía fuera de lugar. Su abrigo ya no colgaba en el perchero. Su cepillo de dientes ya no estaba en el vaso del baño. El cajón de su mesita de noche entreabierto revelaba un espacio vacío, donde antes guardaba su reloj y sus gafas. El hueco en el armario me pareció una herida abierta. Y sin embargo, no lloré. Tal vez porque no había lágrimas. Tal vez porque en el fondo, ya lo había perdido mucho antes de que se fuera. Pasé gran parte del día sentada en la cocina. Abrí el cuaderno donde solía escribir mis pensamientos y traté de poner en palabras lo que sentía. Pero no salió nada. No rabia, no tristeza, no culpa. Solo un cansancio profundo. Como si mi cuerpo y mi mente hubieran estado sosteniendo una estructura demasiado tiempo y al fin, la hubieran dejado caer. Me preparé una infusión y la dejé enfriar sobre la mesa sin tocarla. Afuera llovía otra vez. Las gotas golpeaban con suavidad los cristales, como si quisieran acariciar, no romper. No supe de él durante todo el día. El músico. No hubo señales. Ninguna nota en el felpudo. Ningún sonido de guitarra desde su ventana. A diferencia de otras veces, esta vez no sentí ansiedad. Solo un eco sordo. La necesidad de silencio era más fuerte que el deseo de su presencia. Por primera vez necesitaba estar sola. No para pensar,
sino para escuchar lo que quedaba dentro de mí sin el ruido de nadie más. Al anochecer, me atreví a abrir el cajón del escritorio donde mi esposo guardaba los documentos. Buscaba, no sé qué. Tal vez una carta, una nota, alguna palabra que me explicara su decisión. Pero no encontré nada. Solo facturas ordenadas, carpetas limpias, precisión. Todo en su lugar. Como si incluso su partida hubiera sido meticulosamente planeada. Como si quisiera irse dejando la menor cantidad de rastros posibles. Me senté en el suelo del salón, sin fuerzas para subir al dormitorio. Allí me quedé durante horas, rodeada de recuerdos que no se dejaban tocar. Me vinieron a la mente momentos antiguos, tan lejanos que parecía que les pertenecían a otros, una tarde en que reímos sin razón mientras cocinábamos, un viaje corto en el que nos perdimos y terminamos comiendo en un lugar diminuto en las afueras, una noche en que bailamos en la sala, porque no había luz y la radio funcionaba con pilas. ¿Dónde se habían ido todas esas versiones de nosotros? A medianoche subí por fin. La cama estaba tal como la dejé. Su lado, aún intacto. Me acosté despacio buscando sin querer su forma. La almohada seguía teniendo su olor, débil pero reconocible. Lo abracé. No lloré. Solo cerré los ojos con fuerza. El sueño llegó tarde y no fue profundo. Al día siguiente, mientras recogía el correo del buzón, vi una carta entre las facturas. No tenía remitente. Tampoco sello. Era su letra. Mi nombre escrito con esa caligrafía recta que usaba desde siempre. Sentí un latido acelerado en el pecho. No la abrí de inmediato. Subí con la carta en la mano, la dejé sobre la mesa, la miré un rato largo. Luego, cuando estuve lista, la abrí. No era una carta extensa. Solo unas líneas. Decía, no me fui por odio. Me fui porque me di cuenta de que ya no estábamos. No quiero respuestas ni disculpas. Solo quiero que seas honesta contigo. Con lo que sientes. Con lo que elijas. Sé feliz, aunque sea lejos de mí. Lo releí 3 veces. La letra no temblaba. Era clara. Firme. Ni una palabra de más. Ni una de menos. Lo guardé dentro del cuaderno, entre las páginas llenas de pensamientos dispersos. Y por primera vez sentí que no había juicio. Solo una despedida silenciosa, como había sido todo entre nosotros. No sé cuánto tiempo pasó antes de que decidiera salir. El sol se filtraba entre las nubes, la lluvia había cesado. Caminé hasta el patio sin saber muy bien para qué. Tal vez solo quería ver si él estaba. El músico. Pero no estaba. Me senté sola. La silla frente a mí vacía. El sonido del viento en las hojas. La calma. No había ansiedad. No había urgencia. Solo un momento suspendido. Volví a casa y tomé la guitarra vieja que teníamos en el armario, guardada desde hacía años. No sabía tocar. Ni siquiera cómo sostenerla. Pero la coloqué sobre las piernas, la toqué con los dedos, sintiendo las cuerdas bajo la piel. Era torpe. No sonaba bien. Pero había algo en ese gesto que me hizo sonreír. Por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de mí se movía no por impulso, sino por decisión. No sabía qué venía después. No sabía si lo volvería a ver. Si quería siquiera verlo. No porque no lo quisiera. Sino porque quizás por fin entendía que no se trataba de él. Ni de mi esposo. Ni siquiera de la soledad. Se trataba de mí. De aprender a habitar mi vida sin necesidad de esconderme en los otros. Sin esperar que alguien más me salvara de mí misma. Y aunque doliera, eso también era un comienzo. El sol ya estaba bajo cuando decidí salir. No sabía a dónde ir ni qué hacer, pero tenía la sensación de que no podía quedarme en la casa ni un minuto más. Todo me parecía extraño, todo me dolía. El vacío era tan grande que casi podía sentirlo en mi pecho.
Al principio caminé sin rumbo fijo como si buscara algo o alguien, pero al mismo tiempo temía encontrarlo. Todo lo que conocía, todo lo que había sido mi vida hasta ahora, parecía estar desmoronándose a mis pies. Recorrí varias calles sin pensarlo, mis pensamientos seguían yendo a él, al músico, a mi esposo, a mí misma. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había llegado hasta este punto? La pregunta giraba en mi cabeza sin cesar. No quería que todo esto se convirtiera en una simple historia de traición o arrepentimiento, pero sabía que la situación había alcanzado un nivel en el que ya no había vuelta atrás. Llegué al parque, ese que había sido testigo de tantas tardes soleadas, de paseos con mi esposo, de momentos tranquilos, casi olvidados. Me senté en uno de los bancos cercanos a los árboles. El parque estaba casi vacío, y el aire fresco de la tarde me acariciaba la piel. Cerré los ojos por un momento, tratando de ordenar mis pensamientos. El sonido de las hojas moviéndose al compás del viento me ayudaba a encontrar algo de paz en medio del caos. Fue entonces cuando lo vi. Él estaba allí de pie bajo un árbol con la guitarra al hombro, mirándome. No me sorprendió verlo. Al contrario, era como si ya lo hubiera esperado de alguna forma. Algo en mí sabía que no se había ido, que aún no había terminado todo. Me levanté lentamente, mis pasos eran pesados, como si el peso de la situación me fuera a arrastrar al suelo. Me acerqué a él sin saber qué decir. Él no se movió. No habló primero. Solo me miró y en su mirada había algo cálido, algo que parecía reconocerme, algo que me hizo sentir que al menos, en este momento, no estaba completamente sola. Finalmente fui yo quien rompió el silencio. ¿Por qué me seguiste?, le pregunté aunque ya sabía la respuesta. Él se encogió de hombros, como si no fuera importante. No te seguí. Solo vine a ver si lo que has estado buscando también lo encuentras. Esas palabras me golpearon. Lo que he estado buscando, repetí. No sé qué busco, dije en voz baja, más para mí misma que para él. Mi voz tembló ligeramente. Estaba confundida. Sentía que el mundo se desmoronaba a mi alrededor, y aún así, había algo en sus palabras que me ofrecía una salida que no entendía bien, pero que necesitaba desesperadamente. Él dio un paso hacia mí acercándose lentamente y por un momento, sentí que las sombras del parque nos rodeaban como una cortina que separaba el pasado del presente. La gente busca cosas que creen que necesitan, cuando en realidad lo que más temen es encontrarse con lo que tienen dentro. Y eso es lo que pasa cuando uno se enfrenta a sus propios miedos, dijo con una voz baja y profunda, como si estuviera compartiendo una verdad antigua. No supe qué responder. No me atrevía a preguntar más, pero su presencia allí, tan serena, tan silenciosa, me hizo sentir que tal vez había algo que podía aprender. Algo que no tenía nada que ver con lo que había hecho ni con lo que había perdido, sino con lo que aún podía encontrar en mí misma. Nos quedamos allí por un largo rato, simplemente mirando el horizonte, escuchando el viento. No hubo más palabras entre nosotros. Las horas pasaron, pero el tiempo parecía detenerse, como si ese momento, ese instante compartido, fuera más importante que cualquier otra cosa en el mundo. Finalmente, cuando el cielo se tiñó de naranja y luego de un azul profundo, me levanté del banco. No quería irme, pero sabía que debía hacerlo. Miré a los ojos del músico y por un segundo, no supe qué hacer con todo lo que sentía dentro. No sabía si debía quedarme, si debía irme o si debía olvidar todo lo que había pasado. Pero algo me decía que ya no importaba. Nos veremos otro día, dije sin mucha convicción, más como una despedida, como si ya no hubiera necesidad de más explicaciones. Él sonrió ligeramente y asintió con la cabeza, sin decir nada más. Como si, de alguna forma, todo lo que había sucedido entre nosotros ya no necesitara ser explicado. Caminé de regreso a casa sin prisas. La noche ya había caído por completo, y las luces de la ciudad comenzaban a brillar débilmente. Al llegar a la puerta de mi casa, me detuve un momento, observando la oscuridad que se filtraba por las rendijas de las ventanas. Algo dentro de mí había cambiado. No sabía cómo ni cuándo, pero sentía que ya no podía seguir viviendo en la sombra de mis propias decisiones. Abrí la puerta lentamente y entré.
El silencio dentro de la casa era profundo, más pesado que antes. Subí las escaleras sin saber si encontraría a mi esposo allí, esperando alguna respuesta. Pero al llegar al cuarto, la cama estaba vacía. Ya no había más maletas, ni rastros de su presencia. Me di cuenta de que se había ido, de la misma manera que había llegado, sin hacer ruido, sin preguntar. Me senté en la cama, mirando el espacio vacío a su lado. Pensé en todo lo que había hecho, en todo lo que había perdido. Pero al mismo tiempo entendí que lo que había perdido ya no me pertenecía. Y que lo que venía, lo que aún podía construir, dependía de mí. De mis decisiones. De mis miedos. De mi voluntad de volver a encontrarme conmigo misma. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque aceptaba que lo que venía sería mío, solo mío. No sé qué hará el futuro. No sé qué pasará con él o con mi esposo. Pero algo me decía que al fin, por fin, estaba lista para enfrentar lo que venía. Y eso era suficiente. Los días se sucedieron de manera extraña, con una lentitud que me permitía observar el desgaste de cada momento. Ya no pensaba constantemente en lo que había sucedido, pero lo llevaba conmigo como una sombra ligera que se deslizaba a mi lado, sin hacer ruido pero siempre presente. Había algo profundamente liberador en aceptar que ya no tenía que estar corriendo detrás de una vida que no me pertenecía, que las decisiones tomadas eran ahora mías, por dolorosas que fueran. No había marcha atrás, pero tampoco necesitaba que la hubiera. Me levantaba cada mañana, como cualquier otro día, y todo seguía funcionando. El café seguía sabiendo igual, las sábanas seguían estando frías, la luz de la mañana seguía colándose por las ventanas. No era una vida distinta, pero sí estaba siendo vivida de otra manera. Lo que más me sorprendió fue cómo al principio el silencio de la casa me agobiaba, y ahora lo encontraba necesario, como si por fin hubiera aprendido a estar conmigo misma. Mi cuerpo ya no estaba atrapado entre dos mundos. Había salido de la burbuja que me había mantenido cautiva durante tanto tiempo, esa burbuja que había creado sin darme cuenta, y ahora comenzaba a respirar aire fresco, aunque no siempre fuera fácil. En el trabajo las cosas no cambiaron mucho. Las conversaciones seguían siendo las mismas, las tareas seguían siendo las mismas, pero yo ya no las vivía con la misma indiferencia. Cada conversación, cada email, cada tarea parecía tener más peso. Como si mi percepción del mundo se hubiera afinado, como si ahora escuchara más profundamente. A veces, cuando mi mente se desviaba hacia lo que había ocurrido, me sorprendía a mí misma en una especie de balance entre el remordimiento y la aceptación. Un equilibrio extraño, pero necesario. Una tarde, después de salir del trabajo, decidí caminar. Sin rumbo. Algo me decía que tenía que hacerlo. No fue un impulso pasajero, sino una necesidad interna de reconectar con la ciudad, con el mundo que había dejado a un lado durante tanto tiempo. La misma ciudad en la que había vivido siempre, la misma que nunca había dejado de girar, pero que yo por alguna razón había dejado de ver. Recorrí las calles sin prisas. El sol ya comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de un tono anaranjado cálido, y el aire fresco me envolvía suavemente. Al principio me sentí un poco fuera de lugar. Como si el mundo siguiera corriendo y yo estuviera detenida en algún momento del pasado. Pero luego, poco a poco, el ritmo de mi caminar comenzó a acompañar el de la ciudad. Las luces de los cafés se encendían, la gente comenzaba a salir de sus casas, y el bullicio de la tarde se mezclaba con el silencio que había aprendido a apreciar. En una esquina, vi un pequeño mercado. No me detuve a comprar nada, pero la vitrina de frutas frescas y panecillos me atrajo de alguna manera. Decidí entrar. Mientras elegía una naranja, sentí la mirada de una mujer que estaba cerca. Era una de esas miradas rápidas, fugaces, pero algo en ella me hizo sentir que algo estaba por suceder. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero cuando me volteé, la mujer me sonrió. Era una sonrisa cálida, sin juicios. Como si me conociera, como si hubiera entendido algo que yo misma no había querido admitir. No supe cómo reaccionar, así que solo le sonreí de vuelta. Y ese gesto simple, casi imperceptible,
me hizo sentir una conexión con alguien que no conocía. Seguí caminando por la ciudad después de salir del mercado. La noche ya había caído, y las luces de la calle comenzaban a brillar con más intensidad. Me senté en un banco cerca del parque sin una razón concreta. Simplemente necesitaba estar allí. Al mirarme me di cuenta de que ya no tenía esa sensación de estar perdida. Ya no me sentía atrapada en una vida que no entendía. Empezaba a comprender que mi vida no estaba definida por lo que había hecho, ni por lo que había perdido. Mi vida era ahora un espacio para reconstruir, para aprender a caminar en mi propia piel. De repente vi algo que me hizo detenerme. En el banco frente a mí, había un hombre sentado. Me sorprendió verlo allí, porque parecía estar esperando algo pero no se movía. Durante un rato me mantuve observando en silencio sin saber qué hacer. No quería incomodarlo pero sentí que algo me llamaba a hablar. Así que sin pensarlo mucho me levanté y me acerqué. ¿Está ocupado este asiento?, le pregunté rompiendo el silencio. Él levantó la vista y sonrió, sorprendido. No, claro que no, dijo moviéndose ligeramente para hacer espacio. Me senté a su lado. Los dos permanecimos en silencio al principio. No fue incómodo, simplemente tranquilo. Pero al cabo de unos minutos comenzó a hablar. Me contó que había estado viniendo a ese parque durante años, buscando respuestas que nunca encontraba. Dijo que a veces la ciudad podía ser abrumadora, pero que siempre había algo en los parques que le daba paz. Hablaba con tanta sinceridad que sin darme cuenta, me encontré compartiendo también algo de mí. Le hablé de cómo la vida había cambiado en los últimos meses, de cómo me encontraba en un proceso de aceptación, de cambio. El tiempo pasó sin que nos diéramos cuenta. Estuvimos allí hablando, compartiendo historias, sin ninguna pretensión. No había ninguna búsqueda de respuestas, ni ninguna necesidad de encontrar sentido a lo que hacíamos. Solo estábamos presentes. La conversación fluyó con la misma naturalidad con la que la noche se había ido extendiendo. Al final, cuando nos levantamos para irnos, nos despedimos como si nos conociéramos desde hacía años. Regresé a casa con una sensación extraña, pero liberadora. Ya no sentía que las piezas de mi vida estuvieran fuera de lugar. Me sentía conectada con algo más grande que mi propia historia. No sabía si este encuentro con ese hombre había cambiado mi vida o si solo había sido una coincidencia, pero lo que sí sabía era que por primera vez en mucho tiempo, me había permitido ser vulnerable y abierta. Y eso, de alguna manera, me dio la libertad de seguir adelante sin más cargas, sin más miedos. Al entrar en mi casa todo parecía normal, pero esta vez, el silencio ya no me asustaba. Me sentía más en paz, más completa. No porque todo estuviera resuelto, sino porque yo finalmente había aceptado que no tenía que tener todas las respuestas. Que estaba bien no saber qué venía después, mientras yo estuviera dispuesta a caminar hacia adelante. Y por fin, me di cuenta de que lo más importante era que al final, no importaba cuán perdido me hubiera sentido en algún momento. Lo importante era que ahora, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesta a encontrarme a mí misma.